Cordial saludo, bienvenidos a este podcast que busca presentar mi intención investigativa. Yo soy estudiante de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela. Mi nombre es César Augusto Páez y mi intención investigativa recibe el nombre de constructo teórico para la producción y comprensión de textos argumentativos mediados por TIC en la educación básica primaria. Para dar comienzo, iniciaremos con el contexto de la situación. Eh, Esta habla acerca de que la producción y comprensión de textos argumentativos en la educación básica primaria, aunque es muy importante, ha sido hecha a un lado o rezagada por la enseñanza de otras tipologías textuales como la narrativa, la lírica o la dramática, haciendo esto que los estudiantes se queden sin las bondades que brinda el texto argumentativo, puesto que normalmente la lectura y escritura de textos argumentativos es dejado para ya grados finales de la primaria o para educación básica secundaria, lo cual nos lleva a plantearnos las siguientes interrogantes. ¿Cómo un constructo teórico puede ayudar a develar procesos de integración de las TICs en el mejoramiento de la producción y comprensión textual argumentativa? Otro interrogante es qué concepciones poseen los docentes de educación básica primaria sobre la integración de las TICs en la producción y comprensión de textos argumentativos. Y finalmente, pues la última interrogante es de qué manera se pueden generar constructos teóricos sobre el fortalecimiento de la producción y comprensión argumentativa mediada por TICs en la educación básica primaria. Esto nos lleva a generarnos el siguiente propósito general. El primero es el general, es generar constructos teóricos de enfoque comunicativo para la integración de las TICs, para el fortalecimiento de la producción de textos argumentativos en la educación básica primaria y a generarnos los siguientes propósitos específicos para dar respuesta a las interrogantes. El primero es establecer constructos teóricos derivados de la integración metodológica de las TICs en la producción de textos argumentativos en la educación básica primaria. El segundo de ellos es explorar las concepciones que tienen los docentes sobre la integración de las TICs en la producción de textos argumentativos en la educación básica primaria y finalmente construir fundamentos teóricos sobre el fortalecimiento de la producción y comprensión de textos argumentativos mediadas por TICs en la educación básica primaria. Bueno, para contextualizar un poco más el proyecto, vamos a hablar desde los diferentes marcos, marco sociológico, epistemológico, ontológico y teológico, aclarando que el paradigma que plantea el presente proyecto es sociocrítico. El marco sociológico es donde se plantea la necesidad de que el docente adapte una práctica reflexiva, convirtiéndose en mediador y acompañador del aprendizaje. Se promueven estrategias para que el docente reflexione sobre su práctica profesional, además aplique los saberes acumulados y los adapte al aula mediante diferentes metodologías. Y además que enfrente un entorno cambiante y desarrolle una ética y responsabilidad política frente a su rol como educador. El marco epistemológico se basa o se centra en el lenguaje, que se entiende como un proceso de configuración del conocimiento y representación del mundo, donde se destacan teorías como la de Vygotsky, que resalta la construcción de conocimientos a través del lenguaje, como Anna Camps, el enfoque comunicativo que se utiliza para el desarrollo de competencias que permitan a los estudiantes interactuar y aplicar sus saberes, como Van Dyck, y el enfoque que promueve el docente como facilitador del aprendizaje. Ontológicamente, busca explorar la relevancia y efectividad de un constructo teórico de enfoque sociocrítico para la enseñanza de la producción y comprensión de textos argumentativos en la educación básica primaria. Además que promueve la reflexión y elaboración de argumentos sólidos en los educandos y que a su vez contribuye al desarrollo intelectual de los niños, su capacidad para comunicarse de manera efectiva en diversos contextos reales, donde la comunicación escrita y la comprensión argumentativa desempeñan un papel crucial. Finalmente, el marco teológico busca investigar el impacto de un constructo teórico basado en un enfoque comunicativo, integrando las TICs en la enseñanza de la producción escrita y comprensión de textos argumentativos en la educación básica primaria. Este enfoque busca desarrollar habilidades comunicativas y cognitivas, priorizando la argumentación sobre las otras tipologías textuales que se han enfatizado en la educación básica primaria.
En cuanto a la metodología, tenemos que decir que la presente intención de investigación es de tipo explicativa, porque se pretende encontrar pautas y relaciones internas dentro del evento estudiado para obtener un conocimiento más profundo del fenómeno. Y su diseño es diseño de campo, porque se desarrolla en un entorno educativo real, en este caso en la ciudad de Dos Quebradas, en las instituciones de educación básica primaria. El enfoque es cualitativo e inductivo, el método es investigación-acción participativa, las técnicas de recolección de datos son propias cualitativas como la observación participante, la entrevista de grupos focales, análisis de producción escrita y de diarios reflexivos. La población serían docentes y estudiantes de la educación básica primaria de algunas instituciones de Dos Quebradas, instituciones educativas de Dos Quebradas. Los instrumentos que van a servir para la recolección de datos y el análisis son las guías de entrevista y grupos focales, talleres participativos con los docentes, reflexión bibliográfica, diario de campo del investigador, grabaciones de secciones, rúbricas de evaluación de textos argumentativos. Bueno, para operacionalizar el evento se tomaron en cuenta los ejes temáticos de la pregunta de investigación y algunas preguntas que nos podrían ayudar a aclarecer esto. Uno de ellos es un constructo teórico, entonces, ¿de qué manera el docente utiliza el constructo teórico para guiar la enseñanza? Otro de los ejes es lectura o comprensión, y la pregunta es ¿cómo los estudiantes identifican las ideas de un texto argumentativo? ¿Qué estrategias usan para relacionar este tipo de textos con su entorno sociocultural? Otro eje temático es la escritura o producción. La pregunta enfoque es ¿qué elementos tienen en cuenta los estudiantes para realizar un texto argumentativo? Las TICs como otro. La pregunta es ¿qué herramientas tecnológicas estudian los estudiantes para crear textos argumentativos? Y finalmente, pues el texto argumentativo. La pregunta es ¿cómo evalúan los estudiantes la efectividad de sus argumentos? Finalmente, terminamos con los procedimientos que se dividen en los momentos de la investigación, el procedimiento del diagnóstico inicial, que busca comprender el contexto educativo y las necesidades específicas relacionadas con la enseñanza de textos argumentativos. La planificación, segundo momento, es diseñar una estrategia pedagógica que integre el constructo teórico, el enfoque comunicativo y el uso de las TICs. En la parte de implementación sería aplicar las estrategias diseñadas en el entorno educativo real, o sea, en la institución educativa, las instituciones educativas escogidas para el propósito de la presente investigación. En la evaluación, analizar el impacto de las estrategias implementadas en el aprendizaje de los estudiantes y en las prácticas educativas de los docentes. Y finalmente, en la reflexión y ajustes, pues identificar los ajustes de los aprendizajes y proponer mejoras futuras para futuras intervenciones si las existiera. Bueno, muchas gracias por estar escuchando este podcast. Vuelvo y recuerdo, mi nombre es César Augusto Páez, docente de educación básica primaria y estudiante del doctorado de educación en la Universidad UPEL. Muchas gracias por su atención.